muy buen día, apreciados estudiantes del Colegio Manuela Beltrán. El video que vamos a trabajar es un video sumamente interesante de un compañero maestro, Yamil Córdoba Moreno. Estamos empleando una de sus presentaciones en Química desde cero, sumamente importante para el trabajo que vamos a realizar. Bien, entonces vamos a trabajar un poco sobre lo que es la historia de la química. Vamos a empezar por los griegos en el siglo IV y V antes de Cristo, Demócrito y Leucipo, quienes pretendieron entonces dar una idea sobre lo que era la conformación de la materia. Surge el concepto de átomo. Entonces, A, que quiere decir sin, tomos, división, y hablaban de una partícula sin división, es decir, una partícula indestructible e indivisible. Bien, los atomistas griegos pues entonces crean algunos postulados. Dentro de esos postulados que ellos crean hay unos sumamente importantes, los vamos a poner aquí. Ellos entonces orientan el hecho de que la materia y el átomo específicamente es indivisible y eterno, son compactos, sólidos. Entre los átomos solo existe el vacío. Los diferentes sistemas materiales tienen diferentes tamaños los átomos dependiendo de la sustancia material, y la materia se organiza y varía dependiendo de esa estructura material, y los átomos que la conforman también variarán de esa misma manera. Bien, posteriormente entonces hacia 1800 aparece la teoría atómica de John Dalton, hacia 1805 con el señor John Dalton, y el señor John Dalton entonces organiza 4 postulados sobre lo que es la teoría atómica descrita por él. Entonces John Dalton es un atomista griego, o sea, él se fundamenta en lo que decían Demócrito y Leucipo, y él dice que los elementos están formados por partículas pequeñas llamadas átomos, que todos los átomos de un mismo elemento, por ejemplo, de esta sustancia química X, vemos que todos los átomos son iguales, que los átomos se unen para formar compuestos. Entonces aquí vemos cómo 2 átomos de este elemento químico X se unió con otro átomo de otro elemento químico para organizarse en proporciones definidas, como por ejemplo el agua, que es H2O. Entonces el hidrógeno serían estos 2 átomos y la O sería el elemento químico oxígeno. Bien, también el señor Dalton dice que una reacción química implica la separación o combinación y el reordenamiento de átomos, de tal manera que si yo tengo una sustancia como por ejemplo el CH4, que es el metano, y lo hago reaccionar con el oxígeno, pues obtendré unas nuevas sustancias químicas como son el CO2, dióxido de carbono, y el agua, dentro de este ejemplo que yo he tomado acá que se llama la combustión. Bien, entonces el señor John Dalton es quien postula la teoría atómica moderna y nos habla de un átomo sencillamente esférico y que cumple con estos 4 postulados que se encuentran aquí descritos ya. Posteriormente, entonces, surge una nueva característica sobre lo que es el modelo atómico, y entonces vamos a hablar de surge entonces el tubo de rayos catódicos, y al hablar del tubo de rayos catódicos entonces tendremos que hablar de lo siguiente. ¿Qué es un tubo de rayos catódicos? El tubo de rayos catódicos fue diseñado por Crookes. Es un tubo de vidrio al cual se le extrae la mayor cantidad de aire que contenga por dentro. Entonces se elaboró, se puso un electrodo al que Crookes lo decidió llamar el cátodo, y puso un segundo electrodo al que Crookes llamó el ánodo. Entonces, estos 2 electrodos los unió a una fuente de poder de alto voltaje. Entonces, uno de los electrodos va unido al cátodo y el otro fue unido al ánodo. Posteriormente, entonces empezó a hacer una observación, y en esa observación logró determinar que había un haz de rayos que fluía desde el cátodo, obviamente era atraída por el ánodo,
lo atravesaba y entonces lograron observarse varias situaciones. Dentro de esas varias situaciones que se observaron fue la primera, que fue la dirección que tenía, entonces viajaban en una sola línea, pero si estos rayos eran distorsionados por un campo electromagnético, se podían hacer varias consideraciones. Entonces, ¿cuáles fueron? Si se ponía entonces una fuente de alto voltaje que saliera del cátodo, ¿sí? Entonces se podía observar perfectamente una fluorescencia que podía llegar al punto A, al punto B o al punto C, dependiendo de la manera como fueran distorsionados por un campo electromagnético, como lo podremos observar un poco más adelante. Bien. Posteriormente, este tubo de rayos catódicos, entonces, que se llamó, pues obviamente, tubo al vacío, es el que yo quiero que ustedes empleen, por favor, para responder con todas sus partes que tenemos acá, para que ustedes respondan una parte del trabajo de la guía. Bueno, entonces, con este tubo de rayos catódicos se pudieron hacer varios experimentos. Uno de ellos fue el observar que viajaban en una dirección, el otro el poder de penetración, si era que el rayo atravesaba una lámina, si era de pronto desviado por un campo electromagnético, y esas situaciones fueron las que se pudieron observar a través de ese rayo catódico. Posteriormente, ese rayo catódico entonces fue estudiado ya teniendo la característica del campo magnético y el campo eléctrico, fue estudiado por el señor Thomson en una simulación que vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, en esa simulación tenemos nosotros aquí ubicado el cátodo, que es el electrodo que se carga negativamente, y el ánodo, que es el electrodo que se carga positivamente. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar lo mismo que veíamos ahorita en la presentación del tubo al vacío. Vamos a observar un rayo que sale del cátodo y que pues obviamente va a ser atraído por el ánodo. Pero vamos a colocar aquí una fuente que va a ser una intervención, que va a ser un imán. Entonces lo que vamos a observar es cómo ese imán, si nosotros lo cargamos, para el caso, si nosotros lo cargamos entonces, miremoslo acá, vamos a acercar otro poquito. Bueno, vamos a ver entonces acá. Si nosotros acercamos una pila y esa pila entonces resulta que la voy a poner o un imán lo voy a poner por la parte negativa, yo observo cómo ese haz que sale del cátodo, lo puedo también observar aquí en este gráfico, es desviado, miremos aquí que se desvía, es desviado porque cargas del mismo signo se repelen entre sí. En cambio, si lo que yo hago es proceder a observar qué pasaría si ahora colocamos un campo positivo de un imán, lo que observo es que va a haber una atracción entre ese rayo que sale por este imán que está cargado positivamente, en el sentido en que cargas de diferentes signos se atraen entre sí, como lo puedo observar aquí en el experimento. Bien, entonces, este experimento realizado por Thomson con los tubos de Crookes le permite entonces a Thomson enunciar un nuevo modelo atómico. El modelo atómico del señor Thomson en 1904 se llamó el modelo del pudín de pasas. Es que decía Thomson. Thomson dijo que el átomo ciertamente era esférico y que la mayor cantidad del átomo era cargado positivamente. Observó y dijo que en esa masa positiva se encontraban, aquí lo podemos ver nosotros de color naranja, unas esferitas que es la manera como él describe los electrones dentro del átomo, de tal manera que la carga positiva del átomo con esa carga negativa se iba a neutralizar, de tal manera que si yo sacaba una porción como si esto fuera la porción de un postre, como lo vemos aquí, me iba a llevar tanto carga positiva como carga negativa. Entonces a este modelo se le llamó el modelo del pudín de pasas, que fue propuesto por el señor Thomson, J.J. Thomson, en 1904.
Posteriormente, entonces aparece el tubo de rayos catódicos, que fue una variante del tubo de Crookes que fue modificada por el señor Goldstein. Entonces, ¿qué se pretendía hacer? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Goldstein? Goldstein lo que hizo fue correr un poco el cátodo, el cual estaba perforado, lo perforó y aquí ubicó el ánodo. Recordemos que el cátodo está cargado negativo y el ánodo está cargado positivo. ¿Qué observó Goldstein? Goldstein observó que obviamente del cátodo perforado salían unos rayos que eran atraídos por el ánodo y que obviamente, como se había podido estudiar con anterioridad por Thomson y por Crookes, eran los llamados rayos catódicos, que serían los que salían del cátodo y eran atraídos por el ánodo. Entonces eran atraídos acá y los veíamos acá. Pero además, Eugene Goldstein pudo lograr determinar que por este cátodo perforado resulta que salía otro rayo, aquí lo podemos observar, unas partículas que obviamente no eran atraídas por el ánodo positivo, sino que salían aquí, atravesaban ese cátodo perforado, es decir, que eran unas partículas que salían del ánodo, atravesaban el cátodo porque eran atraídas por el cátodo, lo atravesaban y eran esas que estaban acá. Entonces, esa trayectoria permitió a Eugene Goldstein hablar de lo que son los rayos canales o anódicos y por esa razón, con este nuevo experimento, entonces se concluye que además de esos rayos catódicos, a quien Thomson decide llamar electrones, también existían unos rayos canales o anódicos que salían del ánodo, los cuales empezaron a llamar desde ese entonces los protones. Bien, entonces después de este estudio ya realizado de los rayos, de la modificación de los rayos por ese cátodo perforado, entonces aparece después el estudio de la radiactividad. Entonces, el estudio de la radiactividad fue realizada por Henry Becquerel y por Marie Curie. Que ellos estudiaron muchísimo lo que fue la radiactividad, obviamente el descubrimiento del polonio, el descubrimiento del radio. ¿Y qué fue lo que se logró concluir? ¿Cuál fue el experimento? Ellos tomaron, obviamente, una partícula radiactiva y la encerraron dentro de una cámara de plomo para poderse proteger de esas emisiones que lograrían salir. Pusieron entonces una placa en donde se encontraba una perforación de un campo electromagnético con carga positiva y con carga negativa y lograron observar que esa sustancia química emitía por sí sola, unos rayos de unas diferentes longitudes y ángulos y lograron ser estudiados como los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Entonces, los rayos alfa, ¿sí?, que muchos libros dicen que son las orientaciones de las cargas positivas protones, los rayos beta, que serían aquellos considerados como electrones, y los rayos gamma, que no tendrían carga y serían considerados como los neutrones. Obviamente hay varios estudios al respecto, donde se dice además que si se estudiara mucho más a profundización, se podría realmente estudiar los rayos gamma y hacer una consideración más profunda sobre el tema. Posteriormente, entonces, Rutherford continuó estudiando la radiactividad. Aquí podemos observar la caracterización de lo que yo les acabo de comentar. Y después de Becquerel y Marie Curie, entonces aparece el modelo atómico y el estudio del señor Ernest Rutherford. Entonces, Rutherford, ¿qué hizo? Tomó el experimento realizado por los esposos Curie y por Becquerel, la sustancia química que emitía partículas alfa, es decir, partículas de naturaleza positivas, recubiertas por una cámara de plomo, puso entonces una lámina de zinc, una pantalla de zinc, la cual fue barnizada con una sustancia química fluorescente y una lámina de oro. ¿Qué observó? Rutherford observó entonces que de esta caja
se emitían partículas alfa, logró observar que unas partículas atravesaban absolutamente la lámina, las marcas quedaban ubicadas en la pantalla fluorescente, logró observar que unas eran desviadas con ángulos de diferente grado, pero también observó que varias partículas no lograban atravesarla y que eran desviadas. Entonces, esto le permite a Rutherford hacia el año de 1895 continuar haciendo sus estudios y hacer unas predicciones sobre cómo es su modelo atómico. Entonces, ¿qué fue lo que logró hacer Ernest Rutherford? Entonces, una fuente de poder observó que varios rayos atravesaban totalmente, es decir, no encontraban una partícula con la cual chocarse o ser desviada porque atravesaban perfectamente. Observó que otros sencillamente llegaban, se iban a encontrar con algo que los desviaba, entonces no iban a transitar rectilínea horizontalmente, sino que iban a ser desviados y otros entonces iban a ser devueltos porque chocaban e iban a devolverse. Rutherford entonces es quien empieza a hablar de un átomo diferente del de Thomson, que era una masa positiva con incrustaciones negativas, y empieza a hablar de un modelo atómico que tiene una masa central a la que él llamó núcleo, ¿cierto? Y unos electrones girando en órbitas alrededor del núcleo con una naturaleza negativa. De tal manera que Rutherford es quien nos dice que la mayor parte del átomo es una parte vacía. Entonces los electrones se movían erráticamente y giraban alrededor del núcleo. Pero si esto era así, entonces lo que podría ocurrir es que si el núcleo era positivo y los electrones eran negativos, llegaría un momento en que en ese viaje de los electrones alrededor del núcleo, los electrones agotarían su energía de tal manera que cuando ese electrón se encontraba girando, iba a agotar su energía e iba a colapsar con el núcleo, causando sencillamente la desintegración de la materia. Entonces el electrón iba a girar alrededor de ese núcleo y en ese giro alrededor del núcleo lo que iba a encontrarse sería con un colapso atómico, como lo vamos a ver ahora pronto en la presentación. Empieza el electrón, se va moviendo, se mueve, se va acercando al núcleo y llegaría un momento en que la carga positiva del núcleo lo atraería y pues vendría el colapso. Obviamente ante eso empiezan a adelantarse unos estudios y aparece entonces el estudio de la espectroscopía, que era la que quería precisamente lograr concluir sobre cuál era la naturaleza realmente de las sustancias químicas. Entonces la espectroscopía consiste sencillamente en calentar una sustancia, un elemento químico, de tal manera que ese elemento químico va a emitir radiaciones electromagnéticas. Miremos acá, radiaciones electromagnéticas. Eso se puede observar por medio de un espectroscopio, que es sencillamente tomar un prisma y hacer pasar ese rayo de luz por ese prisma. Entonces, al hacerlo pasar, lo que se va a observar es que si ese rayo yo lo hago pasar por una rendija pequeña para obtenerlo luego por un prisma, ese prisma me lo va a separar en sus diferentes componentes que son sencillamente radiaciones electromagnéticas que voy a poder observar en esto que voy a conocer como el espectro de emisión de una sustancia química que emite un rayo que lo separé por el prisma y que lo pude observar en una placa. A esto se le llama el espectro de líneas y no hay dos sustancias químicas que tengan el mismo espectro de líneas, de tal manera que este es la manera como se pueden identificar los diferentes elementos químicos que se van obviamente descubriendo en la naturaleza a través de lo que se conoce como el espectro de líneas. Sería como si dijéramos que es la huella digital de los elementos químicos.
Y aquí tenemos entonces una observación de diferentes elementos como el litio. Miremos dónde están las líneas que emite el litio. No es igual a ninguna otra. Aquí está el sodio, solamente emite este color amarillo en una longitud de onda. Si observo el potasio, veo que ya no está el amarillo que estaba en el sodio. Entonces, aquí en el potasio observo dos líneas. Si observo el calcio, veo que emite en esta longitud del color rojo. Y nuevamente por aquí, nuevamente puedo observar. Pero si me voy mucho más allá, por ejemplo, el mercurio tiene longitudes de onda que puedo observar en este espectro de líneas. Aquí hay un amarillo, aquí veo un violeta y de esa manera podría diferenciarlos, de tal manera que posteriormente, cuando nosotros estudiemos la tabla periódica, observaríamos que los elementos químicos en la tabla periódica, los que llamamos alcalinos, muestran un espectro de líneas diferente a los alcalinotérreos, diferente de los elementos químicos metálicos divalentes y muy diferente de los gases. Bien, posterior a este estudio de la espectroscopía que nos permite avanzar mucho en los átomos, apareció entonces Niels Bohr. Entonces Niels Bohr lo que hace es tomar, obviamente ubicándose en el modelo de Rutherford, y dice que claramente existe un núcleo y que la mayor parte del átomo es vacío, que los electrones se mueven por lo que él llamó como niveles de energía, nivel 1, 2, 3 y 4, y que los electrones se mueven de acuerdo a una naturaleza magnética, cuántica, energética de ellos, a los que los llamó el cuanto energético. Entonces los electrones se van moviendo alrededor del núcleo en lo que se conoce como el sistema, el modelo atómico, que es similar al fundamento de lo que es el sistema planetario. Entonces, obviamente, eso hacía poder estudiar que por qué existían entonces unos niveles de energía tan amplios para unos campos en donde el electrón tenía de pronto una energía, como este que está aquí de color verde, donde vemos que el segundo nivel de energía es mucho más amplio, el espacio que queda libre con el nivel 3 en ese electrón que veo de color rojo, y observamos aquí cómo en el nivel 4 el espacio es mucho más pequeño. Entonces Bohr también dijo que los electrones podían saltar de adentro hacia afuera, absorbiendo energía, o de afuera hacia adentro y liberaban energía, de acuerdo a la cantidad de energía que tuvieran. Entonces podían subir niveles absorbiendo energía o sencillamente bajar y entonces liberaban energía. Pero posteriormente a este modelo atómico de Bohr en 1913 aparece el modelo atómico mucho más adelante y avanzado de el científico Arnold Sommerfeld hacia 1916. Entonces Sommerfeld dice que además de las órbitas circulares descritas por Bohr, existían lo que él dio el nombre como orbital, es decir, un espacio mucho más prolongado que el que fue descrito por Bohr, en orbitales casi elípticos en donde los electrones pudieran moverse. O sea, ya no era un espacio tan amplio como el descrito por Bohr, sino que al hacerse elipse podríamos encontrarlo más cercanamente, de tal manera que él es el que habla sobre los niveles, sobre los subniveles y sobre los orbitales. Entonces aquí obviamente se va a cambiar claramente el concepto de órbita por el concepto de orbital, conociéndose el orbital como aquel espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Posteriormente a este ejemplo aparece entonces Schrödinger, y entonces Schrödinger dice que los electrones describen unas formas cuando se van moviendo en esas órbitas elípticas que fueron descritas anteriormente, y que esas formas podían tener aquí como lo que estoy observando, una forma como un 8,
en donde los electrones se iban a mover de tal manera que es Schrödinger quien dice que esos electrones se van a mover de una manera aleatoria, indiscriminada, en un campo probabilístico, de tal manera que no es posible determinar específicamente dónde se encuentra un electrón en un momento determinado. De tal manera que el electrón se va a mover por diferentes espacios de acuerdo a la energía que tenga para él. Entonces ese fue el modelo descrito por Schrödinger. En la actualidad, entonces tenemos un modelo que se llama el modelo atómico probabilístico y es un modelo que se fundamenta en todos los anteriormente descritos, pero específicamente nos permite a nosotros llegar a poder hacer la consideración de un núcleo cargado positivamente y unos electrones moviéndose según su energía probabilísticamente por los diferentes niveles de energía descritos por Bohr o subniveles descritos por Schrödinger o sencillamente a lo que ya estamos observando en campos mucho más determinados como son los orbitales. Bien, pues entonces hasta aquí sería el trabajo que venimos haciendo nosotros sobre el átomo, teniendo claro entonces que existen partículas y que esas partículas entonces son los neutrones y los protones en el núcleo y los electrones ubicados en ese campo, en ese espacio específico del átomo. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva para poder entonces contestar las preguntas del video. Buen día, esta es la guía número 2 que he diseñado para ustedes, específicamente en un trabajo con la profesora Visitación. Entonces, este es un trabajo para los ciclos 501, 2, 3 y el ciclo 504. Bien, entonces aquí vamos a encontrar nosotros una serie de hechos históricos referidos a el proceso histórico del átomo. Lo que quiero es que tengamos en claro, tanto estudiantes sordos como oyentes, según la explicación que les di en el video, las características de los modelos atómicos. Por tal razón, estoy pidiendo que en cada uno de estos recuadros pequeños que tenemos acá, elaboremos el dibujo correspondiente al modelo atómico de cada uno de los científicos, de tal manera que aquí irá el modelo atómico propuesto por John Dalton, aquí irá el modelo atómico propuesto por el señor J.J. Thomson, aquí tendremos el modelo atómico propuesto por el señor Ernest Rutherford y aquí tendremos el modelo atómico descrito por el señor Niels Bohr. Importante que tengamos en cuenta que este gráfico corresponde al interactivo donde les he pedido que ingresemos, que es el interactivo Propiedades de la materia índice, del cual les entrego ahora en el siguiente punto el link para que ustedes puedan ingresar. Bien, como punto número 2, entonces desde la explicación generada en la presentación, hablé sobre los rayos catódicos, que fueron, en primer lugar, tuvieron una iniciativa con Crookes, por eso se llaman también los tubos de Crookes, y posteriormente Thomson pues hizo un trabajo bastante importante, que permitió que desde aquí se pudiera trabajar estos modelos que encontramos acá, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr. Es muy importante este tubo y yo les estoy pidiendo que por favor desde la presentación o desde otra página, si ustedes lo quieren hacer, coloquen aquí las partes del tubo de Crookes. Recordemos que con este tubo se descubren los rayos catódicos que posteriormente Thomson llama como electrones y se descubren los rayos canales por Goldstein que posteriormente se llaman como los protones. Es sumamente importante. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el electrodo negativo, que sería el cátodo, el electrodo positivo, que sería el ánodo. Y eso es específicamente lo que quiero que se haga en ese punto número 2. Para el punto número 3, entonces les estoy pidiendo que por favor visitemos la página de internet, la página de propiedades de la materia índice. Este es el link de trabajo
Aquí observamos lo que les acabo de presentar. Aquí se puede observar uno de los modelos atómicos, el de Dalton, que tendrán que dibujar. Adjunto a este interactivo vienen 4 preguntitas. Les estoy pidiendo, por favor, que solo esas 4 preguntas las respondamos aquí en estos espacios. Contestarla. Sabemos que si damos aquí, presionamos o damos clic con el mouse en estas flechitas, vamos a encontrar posibilidad de respuestas y nos vamos a calificar y sencillamente pues vamos a anexar esa parte del trabajo con las respuestas. Para el punto 4 estoy pidiendo lo siguiente, estoy pidiéndole a los estudiantes sordos que por favor dibujen las señas, las tengan en su cuaderno para que las puedan presentar posteriormente, recordando que la fecha en la que se está enviando es el 13 de abril, la seña para modelo atómico, para el modelo de Dalton, para modelo de Thomson, para modelo de Rutherford, para modelo de Bohr, para tubos catódicos,
la seña para partículas, la seña para electrón, la seña para protón y la seña para neutrón. Entonces esas las podemos dibujar o sencillamente las anexamos de un libro o de internet. Y obviamente vamos a organizar las señas. Y para los estudiantes oyentes, lo que quiero es que por favor escriban la definición de estos conceptos como corresponde. Observamos entonces que tenemos aquí un video de trabajo para estudiantes sordos y oyentes, que es el video que les estoy comentando sobre propiedades de la materia índice, que ustedes ya lo conocen. Y además les estoy dando aquí el link de trabajo de un video que yo he tomado y lo he doblado a voz y también se ha doblado con lengua de señas para que ustedes lo puedan emplear y podamos trabajar. Bien, pues esa es toda la parte y obviamente este tercero, que es la orientación del taller 2 de química doblado a voz y en lengua de señas para que tanto los estudiantes sordos como oyentes lo puedan trabajar. Muchísimas gracias, espero que sea de utilidad. Entonces, para ustedes, nos veremos en una próxima sesión. Un buen día.